Este vídeo va sobre política. Política, profe, de verdad, yo me voy ya, vaya aburrimiento, eso es un rollo, eso no le interesa a nadie, esos son 4 vídeos hablando siempre, anda, hombre. Voy a intentar explicarle a chicos que piensan así, y a vosotros, si también habéis pensado alguna vez algo parecido, algunas cuestiones sobre cómo se gobiernan los estados para que al fin comprendas algo sobre política, pues por ejemplo para cuando aparece ese tema en la tele. Sí, ya sabes, ese tema que pasas tan rápido de canal. A ver qué ponen por la tele. El Congreso espera tranquilo a que... Política, quita, hombre. Esto sí me gusta. En primer lugar, respondamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y eso de un estado qué es? Tú, yo, tu vecino, ese filipino con el que juegas a Fortnite... o el alumno de intercambio que vino a tu cole, todos vivimos bajo un estado. Las Naciones Unidas reconocen actualmente casi 200 estados en el mundo, y muchos aún no están reconocidos o sus habitantes tienen aspiraciones para serlo. Podemos definir estado como una organización que gobierna y administra un territorio y que, para que sea considerado estado, debe reunir 3 elementos básicos fundamentales. En primer lugar, un territorio precisamente sobre el que gobernar, delimitado por unos límites que llamamos fronteras. En segundo lugar, una población que vive en ese territorio, que por nacimiento tiene derecho a la nacionalidad de ese estado, y a la cual el estado gobierna. Y en tercer lugar, la autoridad para tomar decisiones políticas y administrativas en ese territorio y sobre esa población. Esta autoridad es a lo que llamamos soberanía y es exclusiva del Estado. Debido a que el Estado ejerce el gobierno dentro del territorio de sus fronteras, debe cumplir con unas funciones esenciales como son las siguientes que vamos a ver ahora. En primer lugar, el Estado debe cubrir las necesidades básicas de su población en ámbitos como la educación, la sanidad, el transporte o la seguridad. En segundo lugar, el Estado debe regular las relaciones laborales a través de leyes que eviten abusos y pongan en marcha políticas de empleo. En tercer lugar, el Estado debe dirigir la política económica para favorecer el crecimiento económico del país. Y por último, debe relacionarse internacionalmente con otros estados a través de sus embajadas y diplomáticos. En el mundo existen estados de muy diversas formas, aunque podemos englobarlos según las siguientes caracterizaciones que vamos a ver en este vídeo. En primer lugar, podemos categorizar los estados en función de cómo se organiza el poder. Y nos encontramos con 2 tipos de estados: los estados centralizados y los estados descentralizados. Esta división tiene que ver con cómo se ejerce el poder, si de forma centralizada o por el contrario repartido. Los estados centralizados son aquellos en los cuales el gobierno recae mayoritariamente en una administración central, situada normalmente en la capital del estado. Las regiones que forman parte de este estado apenas tienen competencias políticas ni instituciones propias. Un ejemplo de estado centralizado es, por ejemplo, Francia. Los estados descentralizados, por el contrario, son aquellos en los que la administración central comparte la autoridad y soberanía con las regiones, que tienen competencias e instituciones propias. Estas instituciones tienen gobiernos y parlamentarios elegidos por sus ciudadanos y pueden establecer leyes propias, siempre que no contradigan aquellas leyes dictadas por el Estado o recogidas en la Constitución. Como ejemplo de estados descentralizados tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, cuyo poder se reparte precisamente entre sus estados que tienen grandes competencias políticas. Llamamos a ello Estado federal. O también podemos poner como ejemplo España, cuyo poder está repartido en las llamadas comunidades autónomas. Veremos cómo se organiza políticamente España en un vídeo próximo. De la misma forma que los estados pueden ejercer el poder de forma centralizada o descentralizada, también podemos distinguirlos según su forma de gobierno. En las últimas décadas, los sistemas de gobierno democrático se han expandido notablemente a escala mundial. Hasta hace no mucho, las democracias eran minorías, por ejemplo en Europa. Incluso el auge de otros sistemas políticos, dictatoriales y autoritarios llevaron a Europa a una guerra mundial que destruyó el continente y costó la vida a muchísimos millones de personas. Para que tengamos un régimen democrático, ¿qué necesitamos? Un régimen democrático es aquel en el que los ciudadanos participan activamente de la soberanía del Estado, o bien presentándose a unas elecciones, o bien con el derecho a votar en ellas.
La palabra democracia viene del griego, poder del pueblo, pues las democracias actuales están inspiradas en el gobierno ateniense en el que los ciudadanos de aquella polis griega proponían y votaban leyes y ejercían cargos políticos a su vez. Para que exista una democracia no solo tenemos que tener unas elecciones, tenemos que tener también unas leyes básicas que deben regir los derechos y deberes de los ciudadanos en el Estado. Estas leyes se encuentran recogidas en un texto fundamental de todo régimen democrático, como es la Constitución. De la misma forma, los regímenes democráticos deben garantizar la libertad de sus ciudadanos en todas sus facetas, tanto la libertad de pensamiento, como de expresión, como libertad económica, etc. Y por último, un requisito indispensable de las democracias es la separación de poderes, que no deben recaer en una misma persona o grupo. Los poderes del Estado son tres. En primer lugar, el poder legislativo, que recae en el Parlamento y que se encarga de proponer y aprobar leyes. En segundo lugar, el poder ejecutivo, que recae en el gobierno mediante el presidente y sus ministros, y que se encarga de aplicar las leyes y dirigir la administración del Estado. Y por último, nos encontramos con el poder judicial, que recae en los jueces y tribunales y que son encargados de velar por el cumplimiento de las leyes. ¿Todas las democracias funcionan igual? Pues más o menos, aunque eso no quita que muchos regímenes democráticos no lo sean del todo o presenten problemas para conseguirlo. Profe, sí, ¿puedo decir una cosa? Sí, pues ¿sabes qué? Mi abuelo dice que con una dictadura se vive mejor que con la democracia. Vale, seguramente hayáis oído alguna vez algo así. Voy a intentar responderlo, ¿vale? Es cierto que las democracias consolidadas, aquellas cuyo sistema político es estable a lo largo de muchas décadas o mucho tiempo, no están exentas de dificultades, pues deben hacer frente, por ejemplo, a la corrupción de sus instituciones o al auge de ideologías populistas o autoritarias cuya influencia ha aumentado en los últimos años en muchos países. No obstante, las democracias siempre tendrán mecanismos para controlar a los gobiernos gracias, entre otras cosas, por ejemplo, a la independencia del poder judicial o a las elecciones libres que se celebran periódicamente. Con un poder autoritario y dictatorial no existen estos mecanismos, por lo que no, por mucho que lo oigáis, una dictadura no debe ser nunca una alternativa a una democracia, y menos en situación de crisis o de dificultades de esta. La oposición precisamente a los regímenes democráticos son aquellos en los que el pueblo no tiene mecanismos para participar en el gobierno del país y este se ejerce de forma personal o autoritaria. Son los llamados regímenes autoritarios que, si hacemos un balance en la historia, han sido los tipos de gobierno mayoritarios en todas las épocas históricas. Podemos distinguir una dictadura debido a que todas ellas reúnen las siguientes características. Por un lado, el poder lo ejerce una sola persona o grupo de personas que lo impone generalmente haciendo uso de la fuerza y la violencia. Por otro lado, nos encontramos con que no hay separación de poderes, pues todos recaen en esa persona o grupo de personas. Tampoco existe una constitución o esta no está ratificada por el pueblo, sino que se le ha impuesto. Además, los ciudadanos en un régimen dictatorial no pueden formar parte de gobierno, ni crear partidos políticos, ni votar en unas elecciones ante la ausencia de estas. Y por último, no se reconocen derechos o libertades o se reconocen de forma limitada. Bien, pues ya sabemos cómo se organizan y cómo se gobiernan los estados. Nos queda una última distinción que podemos hacer entre ellos, sobre en quién recae la jefatura de Estado. ¿Jefatura de Estado? ¿Y eso qué tipo de persona es? ¿Un jefe de qué? Cuando hablamos de jefe de Estado lo hacemos de aquella persona que representa la autoridad del Estado y que tiene como función representar al Estado internacionalmente y asegurarse del correcto cumplimiento de la Constitución. La figura del jefe de Estado es muy diversa según los países, pero podemos distinguir tres grandes tipos de estados según sus jefaturas. En primer lugar, un sistema presidencialista, en el que el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona y son elegidos a la vez democráticamente, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. En segundo lugar, nos encontramos con los sistemas parlamentarios, en el que existen de forma diferenciada un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En este caso nos encontraríamos a su vez con dos tipos de jefes de Estado. En primer lugar, nos encontraríamos con aquellos jefes de Estado que obtienen su cargo de forma hereditaria, es decir, estaríamos hablando de monarquías. Y en segundo lugar nos encontraríamos con aquellos regímenes en los que el jefe de Estado no obtiene su poder de forma hereditaria
y que generalmente suele ser de forma democrática. Hablamos de repúblicas. No obstante, en los sistemas parlamentarios actuales, los jefes de Estado, ya sean reyes o sean presidentes, no tienen poder ejecutivo y su poder se limita simplemente a ser representativo. Y por último, nos encontraríamos también con un régimen autoritario en el que el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona, pero cuyo poder no tiene un origen democrático, sino generalmente a través de un golpe de Estado. Bueno, y ahora que ya comprendes un poco mejor algunas cuestiones tan importantes de la política hoy en día, para muchos de vosotros esto que acabo de explicar es un rollo o no os importa nada. Pero es muy importante que poco a poco desarrolléis interés por la política. ¿Por qué? Porque tú también podrás formar parte de ella, quieras o no, y cuando tengas 18 años podrás votar o presentarte a unas elecciones, porque el poder reside en ti, al igual que en todos los demás. Y si no te preocupas por él, alguien tal vez podría imponerte sus ideas o hacerlo por ti. Bueno, y ahora, ¿te ha gustado este vídeo? No te olvides suscribirte y darle like para ver más vídeos de la Cuna de Halicarnaso. Y si quieres acceder, por ejemplo, al guión escrito de este vídeo, votar temas para vídeos próximos o acceder a contenido en exclusivo, ¿por qué no me apoyas aquí debajo convirtiéndote en mecenas de mi canal a través de mi página de Patreon? Echa un vistazo, ya verás qué interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!